Bien, ya tienen ustedes la diapositiva en pantalla y el día de hoy vamos a continuar con el cuarto tema, políticas públicas, aspectos generales. Vamos a, el tema concretamente de políticas públicas. Para definir políticas públicas, no hay una definición clara, concreta que podríamos decir. Hay varios investigadores que tienen algunas definiciones como Aguilar Villanueva y otros. Y ellos dan así, tratado de buscar los resúmenes importantes. La hechura de las políticas públicas define una política pública que es en suma, dice, el diseño de una acción intencional. ¿De parte de quién? De parte del Estado. Y el curso que efectivamente toma la acción como resultado de muchas decisiones e interacciones que comporta y en consecuencia los hechos reales de una acción produce. Vamos a ver estos 3 puntos que van definiendo algunos expertos sobre lo que sería para definir las políticas públicas. Yo tengo un problema acá grandazo. Voy a ver si subo esto para arriba. Estoy admitiendo a Irene y después vamos a ver a quién más esto voy a admitir. Irene ya está admitida, ¿sí? Entonces, Irene, entonces voy viendo ahí. Para lo define, en 2008 él definía lo que es una política pública. Una política pública es todo lo que los gobiernos deciden hacer y no hacer. Por lo tanto, si un gobierno no hace nada, también es una política pública. Y algunos expertos dicen la política pública del vacío o de la indiferencia. Entonces, también es una política pública definiendo de lo que sería una política pública. La política pública es todo lo que los gobiernos deciden hacer y no hacer al mismo tiempo. Entonces, todo lo que el gobierno o el Estado quiere hacer, lo va a hacer mediante una política pública o una política gubernamental, como dice y define la escuela de posgrado de la universidad, políticas gubernamentales. Otra persona que estoy admitiendo, Nélida, nuevamente, ¿qué pasó con Nélida? Ya. Bien. Entonces, para la ERA, en su estudio que tiene sobre políticas públicas, dice, política y políticas públicas, este libro fue escrito en 2004, las políticas públicas son un factor común de la política y de las decisiones del gobierno y de la oposición. Mira este concepto que no es mío ni es del señor Laera, que lo he copiado y tratado de resumirle lo más que se pueda. Así la política puede ser analizada como búsqueda de establecer políticas públicas sobre determinados temas o influir sobre ellas. Mira, entonces la política pública es el factor común de la política y de las decisiones del gobierno. Pero dice no solamente del gobierno acá, sino también de la oposición. Y si analizamos hoy día, ¿cuál es la política pública que está utilizando el presidente de la República o el gobierno de don Vizcarra para combatir el COVID-19? Entonces, ¿hay una respuesta o no hay una respuesta de la oposición? Por lo tanto, estoy involucrado en esto. Aunque esté desde una perspectiva de críticas, de hacer quedar mal y de observar y de fiscalizar, pero también está involucrada la oposición en estas decisiones del gobierno. Por eso a mí me interesa mucho este tema, conversarlo con las personas que están llevando un curso de maestría, porque política es eso. Política es no solamente decisiones de gobierno, sino también acciones de la oposición para poder entender mejor. Y las primeras diapositivas lo voy a pasar bastante rápido. Entonces acá, definición de las políticas públicas. Graglia
en 2012, un poco más reciente este estudio ya, en la búsqueda del bien común, Manual de Políticas Públicas muestra a la sociedad como destinataria, el Estado como responsable principal de las actividades estatales, la función de la función pública y las acciones estatales, con la finalidad de satisfacer las necesidades sociales. Aquí en este cuadro, que es de fuente de Graglia, en 2012, en la página 20, podemos ver acá, dice, políticas públicas son proyectos y actividades estatales a los fines de satisfacer las necesidades sociales, ¿sí? Para eso tenemos que tener un modelo racional, un Estado como responsable principal y una sociedad como primera destinataria. ¿Para quién están destinadas las políticas públicas o políticas gubernamentales? Para la sociedad. Entonces, para satisfacer necesidades. Oye, Elizabeth. Sí, muy bien, Elizabeth. ¿Qué pasó, Elizabeth? Estoy con otro celular porque no puedo ingresar, no sé qué está pasando. A ver, vamos a ver. Elizabeth, un minutito, vamos a ver cómo te admitimos. ¿Está bien? Pero no, ya ingresé ya, estoy con otro celular. Ya, perfecto, ya. Estoy con el celular de Robert. ¿Ah? Estoy con el celular de Robert. Estamos con 14 participantes ahorita. ¿Está bien? Está claro, me parece, este cuadro para definir definición de política pública. Este cuadro es el que más, a mí personalmente, me satisface más para la definición de política pública o política gubernamental. Las políticas públicas son proyectos, actividades estatales a los fines de satisfacer necesidades sociales, necesidades del bien, para buscar el bien común de la sociedad. Un Estado como responsable principal, una sociedad como primera destinataria. Me parece que el cuadro de Graglia es el más indicado para definir, en este caso, de lo que sería una política pública. En castellano diría, la política pública es toda acción del Estado que busca la satisfacción del bien común. ¿Estamos? Sí, doctor. Sí, perfecto. Sí, vamos a ir para después pasar un poco a las conversaciones, porque me interesa, más que esté hablando yo, me interesan las opiniones que ustedes puedan tener. Componentes esenciales de una política pública. ¿Cuáles son estos componentes esenciales que, digamos, que se manejan en una política pública o que están en una política pública? El primero que damos es un objeto o problema, asunto que interesa controlar. ¿Sí? Desnutrición, derechos humanos, etc. Carlos Elizabeth Cubas, voy a admitirlo a Elizabeth Cubas. ¿Ya? Un objeto o problema, asunto que interesa controlar. El primer punto, los componentes de la política pública. Un interés explícito o implícito en que el asunto se resuelva de determinada forma. Esto tiene que tener, por supuesto, que tiene que estar en base de principios, objetivos. Ahí lo que decíamos ayer un poco, la ética, la calidad de los profesionales, etc. En esa línea iba, pues, los principios y objetivos de la política pública, que el elemento humano también debe ser muy importante. El tercer componente de una política pública, un mandato tácito, regla, que indica la forma de proceder. Una política pública no puede también no tener un orden, no tener una dirección, sino tiene que estar definitivamente dentro de una regla, de una norma, para que proceda esta política pública que va a ser dirigida definitivamente por el Estado, pero conducida por seres humanos, por profesionales. Un conjunto de dispositivos, mecanismos legales dirigidos a garantizar el mandato. Yo creo que también es importante porque son 4 componentes acá que tenemos. Pensaba 4 componentes que nos pueden decir de las políticas públicas. Tipos de políticas públicas. ¿Cómo clasificamos las políticas públicas? El cuadrito y las descripciones de los tipos de políticas públicas es muy interesante que lo analicemos de una manera que esté clara, centrada y todo lo demás.
Sí, sí, ingresas a internet. Aquí. ¿Qué pasó? Ya. ¿Qué pasó? A ver, los tipos de las políticas públicas. Se dice que hay políticas, Solamente eso es como la creador regla versión ahí. general, recogiendo más o menos de la mayor parte de los pensadores sobre políticas públicas Ya o está todo políticas hecho. gubernamentales. Ese tipo, hay tipos de políticas públicas. Las políticas públicas pueden ser promotoras, pueden ser protectoras, pueden ser reguladoras, pueden ser reparadoras y pueden ser sancionadoras. Vamos a ir, cada una de estas políticas públicas, vamos a ir conversando y viéndolo. En el cuadro que está al costado, podemos ver que estos tienen que ir bajo ciertos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta. Cómo evaluar las políticas públicas con transparencia, dice lo que estábamos conversando ayer, control ciudadano, sí, evidentemente, el control ciudadano es importante. En la Nélida está pidiendo ingresar. Entonces dice, definir la agenda tiene que ser definitivamente participativa, tiene que ser deliberativa, dentro de la democracia deliberativa, tiene que ser obligadamente para definir la agenda de la política pública. El diseño de las políticas públicas tiene que ser participativa, tiene que ser abierta, tiene que haber innovación definitivamente, hacer la implementación de una política pública, colaboración, evidentemente, de la sociedad civil, tiene que estar la colaboración de la sociedad civil. Entonces, eso más o menos para ir describiendo cómo se puede implantar una política pública. Ayer ustedes decían, y me parecía importante cuando yo preparaba hoy día el tema, que si no hay participación para definir una política pública, por eso es que han fracasado las políticas públicas, o porque se han hecho en un gabinete y no se han socializado, no ha habido opinión, no ha sido un espacio para debatir, para mejorar esta política antes de implantarlo o al momento de implantarlo. Entonces ustedes iban diciendo eso y me parecía bastante importante como íbamos trabajando el día de ayer. Entonces también podemos decir cómo evaluar las políticas públicas. Mediante evaluar la política pública definitivamente tiene que haber transparencia en la rendición de cuentas, en los objetivos, en los avances y todo lo demás, en los beneficiados, en los beneficiarios, y el control ciudadano siempre tiene que estar permanentemente ahí. Pues hemos admitido otro compañero, creo que ya. Entonces, es importante este cuadro porque a mí me parece que para definir la agenda tiene que haber participación. Para diseñar la política tiene que haber participación. En todo momento tiene que haber participación ciudadana. Creemos que muchas veces que cuando los expertos, vamos a decir entre comillas, yo no creo que hay expertos en este mundo, los expertos dicen, yo solo puedo hacer este plan. No, señores, tiene que ser un equipo multidisciplinado, primero, multidisciplinario, y tiene que ser concatenado con las ciencias sociales, con las ciencias naturales, y todo lo demás, que tiene que haber una concatenación de todo el actuar, nada es aislado en este momento. Y mucho más todavía con con el manejo de las TIC, Doctor, no le de las escucho, no tecnologías de conocimiento, de logro manejo de escuchar nada. información que ahora tenemos, es impresionante. Me decían, hace un día me decían, me conversaban que varios profesores por teléfono que tienen problemas en la clase en secundaria, en cuarto año, y entonces yo le contestaba, definitivamente vas a tener problema, hermano, y voy a tener problema, porque no es igual dictar una clase a un chaval, a un niño de 15 años, que maneja información mucho más que el profesor, le digo yo, y se me quedó medio sorprendido. Y tus hijos, de repente, muchos de ustedes deben tener hijos en adolescencia, que manejan más información que nosotros. Entonces, mira, ante qué estamos quedando con esta generación, la generación del milenio, que es mi generación, y ustedes que son la generación, otra generación más, menos, y la generación, la última, pues la generación de las redes sociales y todo lo demás que los llaman generación, como les dicen a los que nacieron con las redes sociales y todo lo demás. Mira, tipos de políticas públicas.
vamos a digerir un poco sobre lo que son los tipos de política pública y aquí les pediría el que quiere participar, el que quiere intervenir, que me corte y le damos la palabra para poder intervenir porque ya vamos a ir conversando sobre los tipos de política pública. Primero, las promotoras. Este tipo de política que está clasificada como políticas públicas o políticas gubernamentales promotoras de un tipo específico de proceder frente al interés de la cuestión, dice, por ejemplo, ejemplo de estas políticas que podríamos llamar políticas promotoras, promotoras de la lactancia materna, promotoras del buen trato en la escuela, promotoras de la separación de basura en la fuente cuando va un plan de basura, una política de recolección de basura, separación de residuos sólidos, etc. Motora de un tipo de consumo, demanda inducida en el caso de los productos de Caliwarma. Entonces acá vemos qué estrategias el Estado va a poder utilizar para implantar estas políticas públicas promotoras. Primero, por propaganda, tiene que haber una propaganda, más se gasta en propaganda y publicidad, y esto tiene que ir acompañado, pues, para la propaganda y la publicidad tiene que ir acompañado con la educación. Yo, como soy profesor, lo voy a decir pedagogía social. Ustedes, como son de diferentes profesiones, los periodistas le van a decir de comunicación social, etcétera. Otros le van a decir de sensibilidad social, etcétera. Pero yo digo pedagogía social, que es importante, o educación para la sociedad. Entonces, la propaganda, publicidad y educación, que tiene que ser el primer punto de la implantación de esta política pública, y no solamente la implantación, sino también el seguimiento y la ejecución de esta política. Cambio en el entorno, tenemos que considerar esto. Estímulos, dispositivos administrativos, gestión de recursos, de las políticas protectoras, netamente. Vamos a ver otro tipo para después, ustedes si quieren, me dicho, pueden cortar y pueden exponer, o pueden preguntar, o pueden agregar cualquier otra situación que crean conveniente. Protectoras de políticas públicas, protectores del bien común. Protegen a un tipo de sujetos frente a una amenaza definitiva previamente detectada. Protección de los recursos naturales puede ser, hoy día es importante que el Estado tenga, pues, políticas de protección de recursos naturales que va relacionado con el medio ambiente, con la floresta, con el cambio climático, qué sé yo, la producción de carbono, etcétera. También conservación del agua, uso y conservación del agua, etcétera. Protección de un derecho, definitivamente. Hace unos momentos yo he entrado en una conversación con algunos amigos de Lima que integran un colectivo de derechos humanos y les decía que me preguntaban ellos qué opinaba yo sobre la salida de Keiko y de Susana de la cárcel para seguir su proceso en arresto domiciliario. Entonces yo le he dicho, simplemente el coronavirus, le dije que corona para los que tienen y para los ricos y virus para los pobres, les dije, ¿por qué? Todavía somos un estado de segunda categoría que tiene ciudadanos de segunda y tercera categoría. No es posible que para estas dos personas pueda haber arresto domiciliario y para los miles de prisioneros, muchos con enfermedades terminales. No estoy en contra de que ellos salgan, pero no estamos actuando como Estado en forma equitativa, en forma de igualdad. Entonces aquí hay un principio que no se está respetando la equidad ni la igualdad en el trato que el Estado tiene que tener con los demás, con todos los ciudadanos. Hay miles de prisioneros que tienen el mismo problema y no se las ha tratado igual a ellos. Entonces, hemos conversado bastante y entonces digo, pero esa es la opinión que tengo. Yo siempre, cuando tengo una opinión, lo tengo que decir, porque soy un ciudadano libre y que a quien no le gusta, no le gusta, pero quiero que respeten mi opinión como yo respeto de cualquier ciudadano. Entonces, otra de las políticas públicas, tipo de políticas públicas protectoras, protección de la propiedad privada. Hay una política pública que va a defender la propiedad privada, la propiedad y la herencia, etcétera, que es importante en una democracia que haya políticas de protección a la propiedad privada, necesario.
Protección de los bienes patrimoniales, como por ejemplo, hay políticas de Estado para proteger pues, las momias del Museo de Imebamba, Cuellar y todos los demás que son patrimonio de la nación, las pampas de Iguazurco, las pampas de 6 de junio, bienes patrimoniales que son patrimonio de la nación. Entonces hay políticas que definitivamente van a defender, van a proteger esos bienes patrimoniales o los bienes patrimoniales de las empresas también, que en otro aspecto podríamos decir que protegen bienes también. Protección de la utilidad para un grupo, protección social, etcétera. Para estas tipos de política de protectoras tiene que haber estrategias más o menos comunes para ellas. Dispositivos jurídicos, dispositivos fuertes de vigilancia y control, dispositivos sancionatorios, dispositivos administrativos, dispositivos de control ideológico, pedagogía social. Definitivamente la pedagogía social va a estar en todo sitio, propaganda y todo lo demás. Y los temas pues, de investigación que tiene que haber dentro de estas políticas. Aquí podemos conversar sobre políticas, por ejemplo, que necesitan vigilancia y control y que necesitan sancionar, también pues porque, mira, en Amazonas, uno de los grandes flagelos que tiene nuestra región Amazonas, definitivamente es la minería ilegal en los ríos de Condorcanqui, la minería ilegal en la cordillera del Cóndor, la tala ilegal. Tiene que haber dispositivos sancionatorios contra la tala ilegal, sí. Condorcanqui, Bagua prácticamente y Yucubamba están ya, tremendos son los índices de deforestación que existen ahí. Rodríguez de Mendoza y Condorcanqui y Massa están sufriendo bastante con la tala ilegal y la deforestación. Esto está pues también asociado enormemente a la minería ilegal, la tala ilegal. Podríamos decir que está muy asociado y vinculado también con el avance tremendo del narcotráfico de coca y amapola en Condorcanqui y en Rodríguez de Mendoza, y esto pues apegado a la corrupción de las autoridades y todo lo demás, y agrégale esto al VIH-Sida, yo creo que es tremendo, y ahora le agregamos el coronavirus, es tremendo. Dispositivos administrativos se van a necesitar, y también para delimitar funciones, cuáles son las funciones del gobierno nacional, cuáles son las funciones del gobierno subnacional, en este caso la región, y cuáles son las funciones de los gobiernos subnacionales, de los estados subnacionales como los municipios provinciales y los distritales. Entonces, tiene que estar claro las funciones y su participación de todas las instancias de gobierno y de los sectores del gobierno también. El Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Ambiente, por eso el trabajo siempre tiene que ser totalmente concatenado, el Ministerio de Agricultura y todo lo demás. Entonces, pensaba que me estaba pidiendo mi ingreso. Entonces, hasta aquí, tipos de políticas públicas reguladoras de intereses en conflictos. La directriz valora y regula dos intereses contrarios, las políticas de precios, por ejemplo, políticas económicas, políticas de desarrollo urbano, política de propiedad de la intelectualidad, del copyright, que siempre estamos mencionando. No fue copia, no fue plagio, sino copia, etc. Y acá podemos decir, estrategias más o menos para todas estas políticas en conjunto. Fundamentación ética y jurídica. La ética es importante aquí, para ver cómo este Estado puede tener políticas de precios. Si acá en el Estado peruano hay una economía de libre mercado, ¿cómo vas a sancionar en estos momentos a un comerciante del mercado o un comerciante minorista o mayorista que tiene el precio de la cebolla a 3 soles cuando estaba a 2 soles, vamos a decir, cuando hay una economía de libre mercado? El precio, bueno, vas a ir a comprar donde crea lo conveniente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Políticas económicas que van con la política económica. ¿Cuál es la política económica realmente del país de acuerdo a la Constitución y cuáles son esas políticas económicas que se van implantando? Hoy día, pues, el Estado ha demostrado que está haciendo estrategias, propuestas con los bonos para salir de la crisis
el pago de la suspensión laboral, para unos positiva, para otros negativa, etcétera. Políticas de desarrollo urbano, de la propiedad intelectual, como hemos dicho, el copyright. Fundamentación ética y jurídica. La normatividad tiene que estar clara, totalmente definida. Cuál es falta y cuál no es falta, cuál es delito, etcétera. Entonces tiene que estar clara. Y técnicas de negociación y medición. También tiene que estar clara. Mecanismo de vigilancia y control. ¿Cómo? ¿Por medio de quién? Acá, por medio de la vigilancia ciudadana, por medio del Poder Judicial. La función del Ministerio Público es importantísimo acá. Mecanismos sancionatorios. ¿Quiénes van a sancionar? ¿Cómo se llama? Indecopi o la Fiscalía van a tener las situaciones sancionadoras. Tiene que estar clara en cada una de estas políticas reguladoras de intereses en conflicto, que digamos, de donde está pues la propiedad intelectual y también la política de precios que pueda tener el Estado. ¿Sí? Acá reguladoras, política de precios. Luego tenemos tipos de políticas reparadoras de daño. Cuando nosotros hablamos, pretenden revertir los efectos de un daño. Ejemplo, inclusión social de desplazados y refugiados, indemnización por perjuicios, reparación de víctimas. Acá podemos tener, muchos de ustedes son bastante jóvenes todavía comparado conmigo y no han vivido quizás la década de los 20 años de la guerra social que vivió el Perú de Sendero Luminoso y Túpac Amaru contra el gobierno, contra el Estado peruano, donde murieron muchos campesinos, y entonces el Estado asumió la reparación de las víctimas. Eso, hay un museo de la memoria, del ojo y todo lo demás que se ha dado. Entonces, ¿cuál fue la participación de Sendero? ¿Cuál fue un trabajo de una comisión de la verdad? ¿Cuál fue la participación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, etcétera? Hay películas que se han hecho en torno a esto, pues hay muchas películas, La Boca del Lobo, etcétera, que nos pueden llevar en cierta manera a la realidad que ha vivido esos 20 años del Perú de 1980 al 2000, y con la captura de Abimael, Polay Campo ha terminado, pero ahí el Estado tuvo que asumir con el gobierno de transición de Valentín Paniagua una política de reparación de las víctimas. Entonces, ¿qué mecanismos se han dado? Entonces, para estas políticas, más o menos, tiene que haber unas estrategias definidas por parte del Estado. Ahí es claro para los que son abogados la normatividad jurídica, los mecanismos administrativos de generación y aplicación de los recursos, mecanismos de control, mecanismos sancionatorios, mecanismos preventivos. Acá también podemos ver reparación de víctimas. Yo creo que el Estado peruano con el gobierno del señor Martín Vizcarra ha entrado ya en un plan de reparación de víctimas de feminicidio, para salvaguardar la integridad de los niños, especialmente que quedan huérfanos. Entonces, esto ha hecho para que el Estado pues, pueda tener una cierta política de reparación y el cuidado de estas víctimas de los feminicidios realmente. Porque no le vas a dar al padre, porque el padre va a estar en la cárcel, el niño va a quedar desprotegido. Muchos niños de esto van a tener sus abuelos que están bastante mayorcitos en la tercera edad y viene el virus, los mata y entonces los niños ¿cómo van a quedar? Entonces el Estado también ha tenido que armar una política para prevención de estas víctimas por violencia doméstica, digamos. Pero la de reparación de víctimas, lo más que tuvo mucha resonancia en el país es de las víctimas de la guerra fratricida, yo digo de la guerra fratricida entre Sendero Luminoso y Túpac Amaru contra el Estado peruano, que fueron las víctimas. La mayor parte de víctimas fueron los campesinos, especialmente de la sierra. Esto es un tipo de política. Tipos de políticas públicas sancionadoras de un tipo de acción considerado nocivo. Por ejemplo, acá el control del abuso infantil, políticas contra la corrupción, que mucho estábamos conversando en estos días, y se va ampliando esto y se va abriendo el debate contra la corrupción, a pesar que el Perú, desde hace muchos años y muchos gobiernos, desde el 2000, digamos, desde el 2006, he visto yo con más interés, hay una política
o una lucha contra la corrupción. Hay un plan nacional contra la corrupción y es muy bien estructurado, pero ¿por qué no hay las sanciones respectivas? Es el control y abuso, políticas contra la corrupción o control de la contaminación ambiental. ¿Qué hacer ante el control de la contaminación ambiental? Nosotros, Chachapoyas, podemos ver, si no es por los gallinazos, yo creo que hay que agradecer, hay que hacer un monumento a los gallinazos. El botadero de Rondón ya hubiera contaminado con una epidemia todo Chachapoyas. Gracias a los gallinazos nos hemos salvado. Estamos a salvo y tenemos odio hacia los gallinazos mucho. Entonces también las estrategias de estas políticas, podemos decir, son claras y más o menos se pueden disponer de 5 estrategias: normatividad jurídica, pedagogía social, sanción social, mecanismo de detención, mecanismo de control, dispositivos sancionatorios. ¿Cómo sancionas tú a un ciudadano que bota su basura en la calle? Entonces eso, pero tiene que haber una pedagogía social, tiene que haber una sensibilización social, una educación social, pero también tiene que haber una sanción social. A mí me parece importante cuando el ciclo pasado estaba yo dictando el curso de ética profesional a los alumnos de ingeniería agroindustrial, y ellos decían, dentro de la sanción social que podemos darle al mal ciudadano que bota una basura en la calle, porque tú le vas a decir, oye señor, a mí me pasó esto en Santiago de Chile, vi que le dijo a un señor el carabinero, recoja la envoltura del chocolate que ha botado y llévele a la basura. Y entonces el chileno agarró y se lo llevó a la basura y no lo dijo nada al carabinero. Yo vi eso en Santiago de Chile y me pareció una cosa de respeto hacia la autoridad. Entonces, ahora, si tú le dices a un ciudadano, oye, ¿por qué estás botando el envoltorio de la galleta en el suelo? ¿Por qué no lo botas en el basurero que hay en la ciudad? Seguro que te va a decir alguna lisura o te va a decir alguna cosa definitiva. Entonces, le decían ellos, si sucede eso, decían los chicos de 5º ciclo de agroindustria, me decían, pero profesor, se lo puede tomar una foto y subirla a las redes sociales y que tenga vergüenza. ¿Qué? Pero está haciendo contra la imagen, digo, pero si este señor no sabe respetar, que es el bien común de la ciudad, que esté limpio, entonces hay que buscar mecanismos de sanción social. Tienes razón, digo, no tienes razón, mejor no voy a opinar sobre eso, digo. Y entonces, pero hay políticas, pues, sancionadoras que no podían. El abuso infantil es uno de los temas muy delicados en el Perú y en la región, y el Estado tiene políticas para el control, para la sanción del abuso infantil. Y muchas veces los padres son los principales ciudadanos que faltan a la dignidad del niño o del adolescente en este caso. Cuando hablamos de abuso infantil, tenemos que hablar de niños de 0 años hasta 18 años, que eso es lo que nos dice que son el Código del Niño y Adolescente, dice que los niños sujetos a derecho hasta los 18 años, hasta que cumplen 18 años y tengan el DNI, desde el nacimiento. Pero la Constitución política no dice desde el nacimiento, sino al que está por nacer se le considera nacido y tiene todas las atribuciones legales de derechos y todo lo demás. Por lo tanto, no está permitido el aborto. Entonces, nuestra Constitución sanciona el aborto, que es otro tema. Digamos, hasta acá hemos visto, hemos conversado, hemos analizado en forma así maratónica el tema de las políticas, nociones generales, tipos de política, y elementos de las políticas públicas. Quedamos abiertos totalmente para dialogar y conversar durante este espacio que nos queda. ¿Aló? Sí, doctor, le estamos escuchando, doctor. Sí, quedamos, pasamos a la siguiente etapa, que es el debate, la coordinación, la opinión de cada uno de nosotros.
yo hasta aquí con estos tipos de política, hasta las sancionadoras, me quedo, pero para escuchar un poco el debate que podríamos tener cada uno de nosotros sobre estos. Profesor, buenas noches. Le saluda Irene. Siempre me dan su nombre, por favor. Irene, creo, ¿di? ¿Quién habla? Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Adelante. Irene González, profesor. Ya, Irene, dígame. Tengo unos problemas con el internet. Profesor, justo usted estaba comentando sobre las políticas públicas sancionadoras. Para no ir lejos, usted, bueno, habló sobre la basura, pero ahora tenemos un tema real, que es el COVID. Los contagiados por COVID-19, que actualmente, bueno, Chachapoyas, lamentablemente, ya tenemos varios contagiados. Pero, ¿qué hacer contra esas personas que a pesar de estar contagiados, no tienen el respeto hacia los demás, ¿no? Para eso, no hay una política sancionadora que indique no tomar precauciones para que esas personas, si salen a la calle, ¿no? Tengan alguna sanción. No hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted decía tomarle una foto y mandarlo al Facebook, pero esa persona va a tener todo el derecho de denunciar si es que alguien publica sus fotos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahorita el Estado está más enfocado en ver cómo salimos de toda esta situación, como para ver, ¿no? Ese detalle como política pública de sancionar a las personas contaminadas que salen, que no respetan una cuarentena y que contaminan al resto, ¿no? Y están atentando contra la salud pública y no hay una sanción. Entonces, ahora políticas públicas que sancione ese tipo de irresponsabilidad, atentado contra la salud pública, no sé en manos de quién estaría, ¿no? No sé si ahí... Irene, me parece interesante todo lo que estás diciendo. Sí, yo creo que si hay algún abogado en el grupo, creo que hay algún abogado en el grupo, puede decirnos lo que dice el Código Civil y el Código Penal sobre las personas que por conociendo, sabiendo que tienen una enfermedad y contagia y salen y se exponen al contagio de los demás, también es un delito eso y está en el Código Penal. En el Código Penal me parece que está. Pero también está dentro de, hay una sanción hacia las personas que hacen esto, porque ya hay un reglamento en el momento de la emergencia, el gobierno ha sacado un reglamento bien claro para eso, y entonces yo creo que tiene que estar en aislamiento. Hoy día decían de este tema, hablaban en la radio y todo lo demás, en las redes sociales hablaban de este tema, y creo que yo sí pienso que a las personas que tienen el COVID-19 no mirémonos como unos leprosos, con asco, con desprecio. Si somos cristianos hay que actuar realmente con responsabilidad, pero también hay que pedirles a que estas personas actúen con responsabilidad para que no puedan transmitir este virus a otras personas. Yo creo que también siempre hay que actuar con solidaridad, pero también salvaguardando la responsabilidad del bien común. Claro, profesor. Buenas tardes. Lo que yo he indicado no necesariamente conlleva a hacer una discriminación, ¿no? Porque sí, no creo que haya definitivamente discriminación que no. por salud, sino que hay que ser responsables también. O sea, si esa persona ya al exponerse y estar contagiando, lamentablemente también está, no está respetando el espacio de los demás. Por lo tanto, yo creo que un respeto hacia esa persona se acaba cuando esta persona ya traspasa el límite de poder contagiar al resto de personas, ¿no? Sí, no solamente digamos que este virus nos ha desmantelado la miseria del Estado, sino también la miseria del ciudadano. Nos falta formación ciudadana. Al Perú sí nos falta formación ciudadana. Falta educación de respeto. También nos falta educación de respeto. Eso es educación ciudadana. Tenemos que ser ciudadanos, y la ciudadanía de derechos y deberes. Y entonces eso debemos poner en el equilibrio del derecho y del deber. Entonces yo creo que nos falta formación ciudadana, sí, como sociedad. Elizabeth, ¿querías hablar tú? Dígame. Elizabeth. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Ya, quería hablar con respecto al tema que está hablando Irene del COVID-19. Es un tema realmente muy delicado y crítico que estamos viendo ahorita. Y si hablamos de la responsabilidad, sí está bien, ¿no? De la sanción, también correcto.
pero es difícil saber quién es o quién está contagiado, porque ahorita hay personas que están viviendo, personas que son asintomáticas, no sé si se escucharon, que ellas ni siquiera sienten el malestar, sin embargo ya tienen el problema. Y esas personas sin saberlo están transmitiendo el mal a otras personas. Eso significa que nosotros mismos podemos tener el mal. Entonces va a ser difícil saber o escoger quién está mal y quién no está mal. Lo único que nos queda es protegernos, cuidarnos, aislarnos y alimentarnos bien, porque depende de nuestro sistema inmunológico, va a ser lo que define realmente nuestra salud de todas las personas. Sí, y esto creo que tienes ahí toda la razón, Elizabeth, porque hace 3 días, cuando hicieron unas muestras rápidas en el mercado, hallaron a 5 personas que eran positivos en el mercado de Chachapoya. Entonces digo, Exacto. de repente yo, tú o alguien ha ido a comprar a esta persona y no estaba protegida, entonces eh, ahí pues si no sabemos quién es la persona que es positivo, ¿cómo vamos a estar prevenidos? Por eso hay que andar con la mascarilla realmente en la calle, ¿sí o no? Es que esta contaminación o contagio no es solamente porque nos cubrimos la boca. En muchos casos, las personas, por ejemplo, vamos a poner yo, estoy con la enfermedad, me he cogido por ahí por decir, en un poste, ¿no? Y viene la otra persona, roza ese poste y ya se contagia. Y este virus depende de las cosas en las que tocamos. Hay algunos que duran horas, otros duran días y otros hasta 8 días, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, lo único que le digo yo es que tenemos que cuidarnos. Ya. Gracias, Elizabeth. Quisiéramos que Profesor, enfoquemos el tema de los tipos de política para hacer nuestra participación. aló, ¿Sí? ¿Aló? aló. Sí. Sí, profesor, buenas noches. Dígame, ¿Aló? Habla la señora Jacqueline Pizarro para comentar sobre las dígame, políticas señora públicas. Jacqueline. Mire, están dadas las políticas frente a lo que es COVID para toda la ciudadanía en general, ¿no? Pero no tenemos esa cultura de prevención todos. Y ya están dadas que debemos salir con mascarilla, el uso de los guantes, lavado de manos. Bueno, yo pienso que no tenemos la cultura porque nos estamos contagiando también porque no aplicamos lo que ya está demandado, ¿no? Por las políticas. Si nosotros cumplimos fielmente los pasos que está indicado, pues no nos vamos a contagiar. El aislamiento social a más de 2 metros de persona a persona y la desinfección que tenemos que hacer al llegar a la casa. Entonces eso no lo estamos cumpliendo, por eso bueno, vamos a contagiarnos. Yo trabajo en el sector salud. Si yo no cumplo las normas de bioseguridad dentro de mi institución, el uso de mascarillas, el uso de guantes, entonces yo estoy expuesta a contagiarme ahí, ¿no? Entonces, si uno no es consciente de lo que hace, se va a contagiar, pero si uno está cumpliendo las normas impartidas, pues así estés en contacto con una persona, va a disminuir ese riesgo, ¿no? Si pones en práctica lo que está mandado, ¿no? Ordenado por el Ministerio de Salud. Sí, Jacqueline, Eso es muchas mi gracias, preocupación. Jacqueline. ¿Alguien más quiere hablar sobre los tipos de política o alguna política en general o un tema promotora o tema protectora, sancionadora? Doctor, Sí, dígame. doctor, sí, buenas noches. Soy Juan Girón, Ya, trabajo también en el hospital, profesor. sí, dígame, don Juan. Tratando de los tipos de políticas, públicas, el Estado está aplicando las 5 de manera, digamos, 2 yo las noto de una manera real, las otras 3 como que hay una debilidad por parte del Estado, hoy en día está promoviendo específicamente todo este tipo de problemas que estamos pasando para contrarrestar el virus, pero falta aún más, ¿no? Está protegiendo también a las personas que no tienen los recursos adecuados con bonos, está regulando, ahí hay un problema de regulación, la regulación no está siendo efectiva en algunos hogares que están necesitados, reparadoras también está fallando, no está digamos, también teniendo una decadencia acá, no está reparando la deficiencia económica que tiene algunas personas, empresas, pymes,
personas que tienen negocios. Sancionadoras, están hablando ahorita de este tema, de estas personas que están contagiadas, pero hay muchos variables que no los puede controlar ni la sociedad ni el Estado, ¿no? Acá hay un problema bien, bien severo que estamos pasando con esta epidemia. Acuérdense que es un virus que no se ve, es un virus muy microscópico que nadie lo puede ver. Si lo pudiéramos ubicar, pues yo creo que lo andaríamos todos matando, pues, pero este virus no se ve y es totalmente letal, contagia y es letal, pero acá no se puede sancionar por los derechos también humanos. Tenemos que tenemos que darnos cuenta que hay muchas variables que tenemos que considerar acá. Entonces, en este sentido, los tipos de políticas públicas se están implementando, pero de manera a veces muy deficiente, y nosotros como también gestores de la administración pública tenemos que darnos cuenta de algunas deficiencias para aplicarlas en el futuro, porque creo que a partir de ahora este virus nos va a hacer cambiar la vida a nivel mundial a toda la humanidad, y algunos ya exagerados en lo que es esta enfermedad refieren de que la humanidad va a colapsar acá, digamos, a desaparecer la humanidad. Algunos que tienen ese pensamiento de catastrófico, pero tenemos que nosotros como administradores públicos ver algunas alternativas de solución, porque vamos a colapsar, como usted dice, vamos a tener una economía muy deficiente, y ahí está nuestro trabajo, doctor. Eso es todo para que puedan participar todos, ¿no? Muy bien, Muy señor bonito. Girón, muchas gracias. Y además el Estado también ahora está implementando otra política reparadora para los médicos, para las enfermeras, para los policías, para los bomberos, para los militares que son afectados con el COVID. ¿Y? Entonces tiene que, una política de reparación tiene que implantar ahora, de ahora para adelante. Y mira, y no está preparado el Estado, hay muchos problemas. Yo creo que su opinión está bastante valioso. ¿Alguien más quisiera participar? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Saluda John Saldaña. Muy bien, dígame, ¿nombre? John Saldaña. Muy bien, John, vamos. Con respecto al tipo de políticas públicas, yo pienso que se debe de implementarlas y cumplirlas, ¿no? Para tener un claro ejemplo, ayer había salido un memorándum del gobierno regional donde insta a todos sus trabajadores a reincorporarse a sus puestos de trabajo, ¿no? A todos los trabajadores del gobierno regional, sabiendo de que estamos en estado de emergencia, ¿no? Y trastocando la integridad física, la salud de sus trabajadores porque no cumplen con las condiciones de acuerdo a esta emergencia sanitaria, como es el distanciamiento, el uso de mascarillas y todo lo que le debe dar a los trabajadores, ¿no? Entonces, yo pienso que el propio gobierno da las políticas y el propio gobierno los incumple. En este caso de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Unas políticas públicas, pues los protocolos que está dando el Ministerio de Salud, ¿no? Y pienso que igual va a suceder en otras instituciones, en el caso de la universidad, ¿no? Van a regresar, dicen todos los administrativos, ¿no? Pero si no les prestan las condiciones, ¿no? No les prestan los elementos de seguridad básicos, ¿no? Imagínense un contagio ahí, ¿no? Entonces, nosotros creo que como gestores públicos debemos implementar o respetar más que todo, ¿no? en el contexto que estamos viviendo del COVID-19, ¿no? Ese sería mi Para usted, comentario. señor Saldaña, para usted el memorando que está circulando por todas las redes sociales, dado por el gerente general del gobierno regional, va contra los principios de dignidad de la persona y va contra las normas legales también del gobierno central. Claro, porque estamos en un estado de emergencia, el mismo jefe de Estado lo ha dicho, ¿no? Que no se puede salir, o sea, hay ciertas restricciones, que la labor del sector público va a ser paulatinamente, ¿no? O por turnos, o como lo decidan, pero no todos de porrazo, ¿no? Sí, como Igual va a dicen, suceder en la universidad. sí, como están implantando en algunos países europeos como Suiza, por ejemplo, están regresando ya las aulas en Suiza, me parece que en Suiza, pero las aulas tienen que tener las distancias, tienen que tener 1,5 metros cada alumno y que están haciéndolo en 2 turnos
las clases se han partido y no pueden haber más de 15 alumnos, creo, en una clase. Entonces va a cambiar, que definitivamente ya nos ha cambiado la vida. Este virus ya nos ha cambiado y nos va a cambiar todo el año. Vamos a ver cómo podemos hacer frente a esto nosotros. Pues gracias, John. A ver, alguien. Doctor César García. Dígame, don César. Buenas tardes a todos los compañeros. Doctor, partiendo de que el ser humano es político inherente en su naturaleza, entonces tipos de políticas públicas, como se dice, están apuntadas a una sociedad. Es el fin supremo, es la sociedad, es el colectivo, y de ahí deben nacer las decisiones de las políticas públicas. Tiene que haber concertación con las diferentes realidades de las diferentes regiones de nuestro país, en este caso, para proyectar determinadas políticas que lleguen necesariamente a solucionar los problemas y que el beneficiado sea a la persona o la sociedad. Partiendo que el proceso de tomar decisiones es política de todo gobierno, de todo Estado, entonces, con el ejemplo que los compañeros están mencionando, referente a las políticas inmediatas, porque estas han sido políticas a corto plazo, inmediatas por ese COVID-19, entonces sí se ha aplicado ahí pues todos los tipos, ¿no? Los promotores, protectores, reguladoras, reparadoras, sancionadoras, que no está llegando a buen puerto. ¿Por qué? Porque simplemente porque ahí ha faltado, o a lo largo de la historia, el peruano y los países del tercer mundo, sin subestimar a mi patria, que es el Perú, nos falta disciplina. Eso hay que entender, disciplina. Si usted está mencionando a otros países que ya con un distanciamiento ya se están volviendo a las escuelas escolarizadas, a las clases escolarizadas, pero veamos que ellos son disciplinados. El niño ya sabe que es una orden, diferencia, respeta a un policía y un policía respeta al ciudadano. No hay corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto yo digo que las políticas, tomando el ejemplo del COVID, de esta pandemia que está afectando mucho, ha sido una política inmediata, rápida, por la urgencia perenne de evitar la curva que siga subiendo los contaminados, pero al menos algo se está haciendo por parte de las autoridades nacionales y regionales. El hecho de respecto a ese memorando, y ya depende de persona, de ahí se habla de ética, se habla de conocimiento, de meritocracia. Si ese señor se merece ese puesto, no conozco quién es, pero si ha nacido como endiosado para él afectar emocionalmente también pues a estos administrados del gobierno regional de esa manera, y última hora he sabido que ha disimulado por ahí en las redes, se dice que fue después de porque él está contraviniendo a un decreto supremo. Entonces, doctor, para volver, el hombre es político, las decisiones que tome un gobierno, un Estado, es la política, pero la base debe incidir en el bienestar social. Y este bienestar social va a redundar, se va a ver reflejado cuando haya concertación de las diferentes instituciones, presencias del estamento civil, de las autoridades locales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es mi participación, doctor. César García, es importantísimo lo que dices tú. No podemos, el único ser, el son politicum es el hombre, ¿sí? Y nuestra vida, todo está entañada de política. Todo es política, política en el hogar, política en la calle, política en la sociedad. Depende ya, entonces, el que diga yo soy apolítico, creo que es a ser humano también, con el sufijo claro. A de negación, ¿sí? No es ser humano, el ser humano es el ser político por naturaleza. Y por lo tanto, una cosa es decir yo soy político y otra cosa es decir yo pertenezco o soy de un partido político. Eso es una política partidaria, electoral y todo lo demás, que en eso no vamos, eso es parte sí de la política, pero la política es el arte de dirigir, el arte de gobernar, el arte de gobernarse uno mismo. Para entender esto podemos leer a Maquiavelo, a Rousseau, a Montesquieu, Voltaire, y hay varios
científicos sociales que ya han pensado sobre y Aristóteles y Platón en la República, y Aristóteles también, y Platón en la República, y que son importantes libros para el conocimiento de alguien quien quiera incursionar en la política, pero hacer política como espacio para servir también. Gracias, César. ¿Alguien más? Buenas noches, profesor. Carlos Rojas. Muy bien, don Carlos, adelante. Profesor, ya lo dijo usted, ¿no? Toda nuestra vida ha sido seguida por políticas. Y tenemos bien claro que solamente teniendo buenas políticas públicas, un país avanza. Mi preocupación es un poco por el tema de educación. Ahora con esta epidemia que ha habido, como dice usted, se ha desnudado varios tipos de problemas en educación, en el sistema pensionario, imagínese en la data del INI que maneja. Entonces, esto acarrea todo un conflicto social. En el tema de educación, se ve que recién se están implementando nuevas políticas que en buena hora se están haciendo, ya que esto no se tenía previsto. Las enseñanzas virtuales, las enseñanzas por la televisión, por la radio, a buena hora que esto esté haciendo el gobierno. Pero hay muchas todavía debilidades que subsanar. De repente esto lo va a hacer durante el transcurso de la experiencia que conlleva todo este tema. Ahora, sobre las políticas en el tema de pensiones de los trabajadores, tanto independientes, públicos, hay un gran debate ahora por el tema de esto del 25% que ha planteado o que aprobó el Congreso. Entonces, hay grandes intereses, hay grandes empresas que se oponen a esto. Pero a mí me gustaría mucho ver que hay una política seria del gobierno en fin de unificar una pensión universal para todos los peruanos. Y de repente esta experiencia nos va a servir para tomar otro tipo de decisiones. Esa era mi participación, profesor. Don Carlos, ahí en la política, esto de la AFP, ese afecta a las empresas netamente privadas y los trabajadores del Estado que han estado en las AFPs, que es Fondo de Pensiones Privadas. Y los trabajadores de la ONP, ¿dónde quedarían? Que eso sí, claro, ese es un el tema. Estado lo tiene en sus arcas. Eso no está tocado. Y las empresas han utilizado este dinero con el bien para sacar dividendos. Entonces, ahí vemos qué es lo que tiene que cambiar. Hay mucho que mejorar y yo creo que esto yo creo que este tema del COVID no hay que tomarlo también 100% negativo. Van a haber cambios y ojalá que sean para el bien de la sociedad. Yo creo que el Estado se va a reacomodar, sí, señores, va a tener que reacomodarse. Va a tener que haber una estructura tremenda del Estado, de la sociedad misma, de la familia misma, el valorar más a la familia. Yo creo que va a haber cambios interesantes y que hay que estar atentos. Como decía Juan Pablo, el Papa, decía, el signo de los tiempos. Hay que saber ver también en qué época estamos viviendo y qué va a haber. Yo creo que este virus también nos ha dicho, señores, el Perú no estaba preparado para una educación virtual. Entonces, ¿quién está preparado ahora para una educación? Nadie. Estamos intentando nosotros. Y ojo, claro, yo estoy conversando con profesionales. Estamos hablando con profesionales, estamos entrando en un debate a nivel profesional. Pero esto lo podemos hacer con niños de 6 años, de 8 años, de 10 años. ¿Con qué tecnología vamos a hacer? ¿Va a poder haber el mismo diálogo, la misma comunicación? Entonces estamos entrando a un momento histórico que todos vamos a tener que explorar y vamos a ver cuál es lo mejor para todos. Gracias, Carlos. Y si alguien más quiere explicar, yo creo que aquí hay personas que yo no les he escuchado todavía y quisiera ver su opinión porque quisiera ver cómo interactuamos. Jacqueline ya le escuché, Yolita Torrejón también. Está en línea, Guadalupe Sagaceta también hemos conversado un poco, Jonathan también un poco, pero si podrían opinar. La señorita Lisette Silva estaría en línea, no sé qué podría opinar. Lisette Silva. Profesor, acá estoy. Ya. Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás?
Sí, he escuchado atentamente los comentarios de los compañeros y bueno, creo que como usted también menciona, que el Perú no ha estado preparado, ¿no? Para, poniendo el caso de la pandemia que estamos comentando, en muchos aspectos, en el aspecto de salud, educación, también en el caso de INEI, en el caso de los censos, programas, puesto que nos han encontrado en, creo que tanto al gobierno central, gobiernos regionales y municipalidades, ¿no? Que principalmente se han centrado mucho en lo que son obras que no tienen un fin, o si tienen un fin, pues no al 100%, ¿no? Ya que a mi parecer deberían haberlo ellos planteado, capaz en un año de gobierno, o priorizar más lo que es del 100%, pues el 50% en lo que es salud, educación, porque se ve que en el ámbito de educación hay un déficit, ¿no? Por más que al alumno ahora lo estén por medio del televisor poniendo los videos para que puedan guiarse y aprender, ¿no? Pero yo, tengo una hermana que está todavía en la primaria, pues veo que no es suficiente para una enseñanza como es la presencial, ¿no? ¿Por qué? Porque he visto, y un día siempre yo lo acompaño en ver sus clases, eh, no es 100% peruana que dan las clases, porque vi que también las clases son de argentinos, ponen videos de profesores argentinos, ¿no? Y bueno, eso sería un punto de que capaz sería bueno poner otras estrategias, ¿no? Para una buena enseñanza en los niños, adolescentes, y bueno, en el ámbito salud, también tengo la oportunidad de que tengo una hermana que es enfermera, que está trabajando actualmente en el hospital, y bueno, comentando con ella, ¿no? Me dice de que muchos personal que trabaja ahí desiste, ¿no? De seguir trabajando ahí, piden licencia. ¿Y por qué? Porque no tienen la protección suficiente, ¿no? El Estado no les da una protección para que los trabajadores pues vayan con seguridad, ¿no? A trabajar. Creo, y bueno, tengo conocimiento de que han, han hecho un comité exclusivamente para el COVID, ¿no? Pero creo que el personal que debería haber ocupado, ¿no? Es el tema del comité para el COVID, debería haber sido un personal que esté capacitado o, bueno, que tenga experiencia en eso de temas de salud, ¿no? Porque uno puede ser doctor, pero si no está en la práctica, pues de nada sirve, ¿no? Pero comentando, ¿no? Así con mi hermana, pues me dice que en el hospital están, pues, digamos, ¿no? Criollamente patas arriba, ¿no? Porque no están llevando un buen control en el tema del COVID, ¿no? Y bueno, sería esto, ¿no? Que como población, capaz nosotros, ¿no? También exijamos de que ese comité, porque realmente hay quien debería preocuparse para el personal de salud que está más ahí al contacto con los pacientes, es el gobierno regional, ¿no? Porque ellos deberían ponerle mayor protección para el personal, pero creo que no es así, ¿no? Porque si el personal no se va con su mascarilla bien protegido que se tiene que comprar, pues es es el gobierno regional o las autoridades no hacen nada, ¿no? Entonces yo creo que por ese punto también nosotros como población debemos exigir de Una que pregunta, señorita Lisset. ¿Qué profesión tiene usted? yo, mi profesión es estudiar Derecho. Ah, Derecho. Y ahí, Sí. dentro de las estrategias de las políticas públicas que nosotros hemos repasado hoy día, cada tipos de política que hay, las protectoras de un bien común, etcétera, reparadoras que hemos visto, hemos analizado.
casi todas tienen una estrategia que es los dispositivos jurídicos. ¿Trabaja en algún sector del Estado? Por ahora no, Ah, ya. no estoy Ya, pero trabajando. dígame, A ver, claro. la estrategia jurídica para una política pública, ¿usted qué peso le pone para una estrategia de una política pública en el aspecto jurídico? Bueno, en el tema en general o el tema que estamos conversando No sobre el puede tema ser, pues de... mira, podría ser políticas sancionadoras, Brigadi. Vamos a decir, usted es una dama y conoce el control, por ejemplo, vamos a decir, contra la contaminación ambiental o contra el abuso infantil. Debe haber la normatividad jurídica debe ser clara, precisa y la sanción debe ser rápido, no sé. Claro, exacto. Bueno, poniéndole en el ámbito jurídico, ¿no? El Perú también carece del tema jurídico porque si bien es cierto, al día a día vemos, ¿no? Temas, como usted dice, del maltrato infantil, violaciones, mayormente últimamente como hemos estado viendo temas de violaciones de menores de edad, ¿no? Y el país, el gobierno, en este caso con el Ministerio del Interior, Poder Judicial, Ministerio Público, pues no está tampoco tomando con interés el tema, poniéndole esto de violaciones a menores de edad, ¿no? Puesto que a mi parecer, ya se debería pues implementar leyes drásticas, ¿no? Contra los violadores, por ejemplo, de menores de edad. Y bueno, ¿para qué? Para que el Perú pues siga marchando correctamente, ya que, bueno, como también cambiando de tema, se ha visto que ahora están sobre los presos, que ya están, por el tema del COVID, están dando al parecer están, para un hacinamiento, para que no haya un hacinamiento, pues están retirando a muchos presos, ¿no? Pero a mi parecer yo estoy de acuerdo con el presidente, ¿no? Puesto que muchos presos van a quedar presos de violación, asesinatos, y yo estoy de acuerdo que ellos deberían quedarse ahí, no por el hecho de que digamos, excusando por el tema de COVID, y no es así, pues si ellos no tuvieron compasión en un momento de realizar un crimen, pues deberían quedar ahí, ¿no? Y en el tema también el tema de políticos, que también están pues en proceso de investigación en el tema de, por ejemplo, Keiko, Villarán y muchos políticos más, ¿no? Creo que, a mi parecer, como están en una investigación, creo que hoy ya han liberado a lo que es, bueno, creo que han dado arresto domiciliario a Keiko. De Villarán no estoy al tanto, pero no vi mucho la noticia, pero vi hoy de Keiko. A Villarán, me parece. A Sí, ¿no? Villarán y a Sí, ¿no? Keiko le han dado comparecencia, arresto domiciliario, le han cambiado por prisión preventiva a arresto domiciliario. Sí, sí, no vi No bien soy la abogado, noticia. pero hablo también esos términos y tengo que hablar de por Sí, cultura sí, general. no vi bien hoy, pero sí, más o menos que a largos rasgos vi que ellos estaban en tema de que también lo han tomado en cuenta, ¿no? Para su prisión, para que puedan. Entonces, viéndolo en todo el ámbito, ¿no? Yo creo que el Perú, en conclusión, carece eh, de una política judicial, porque muchos ámbitos, si bien es cierto, ahora estamos centrados en el COVID, pero atrás de ello hay, siguen cometiéndose muchos delitos. Un día vi pues un post donde decía que creo que era el mes que estábamos, mes o 15 días de cuarentena, y se veía que aún habían ya como 50 niñas que habían sido violadas, ¿no? Sí, Entonces, 80 y no tanto. hace nada. Sí, el gobierno, en ese caso, así como salud, educación,
también debería tomar el tema judicial, ¿no? Porque si en esta vez nos ha tocado, pues en esta pandemia que más se acopla al tema de salud, pues va a llegar también un momento, y hemos estado antes de esto en temas de violación de menores de edad, ¿no? Hubo un tiempo de que cada día habían violaciones de niñas, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno en ello? Nada, sigue pasando los días y no hace nada. Yo creo que también en el ámbito judicial, pues deberíamos, bueno, el gobierno también tomar en cuenta en ello, ¿no? Gracias, señorita Lisset, por su participación. ¿Alguien más? Tengo a ver participantes que han habido hoy día. Hoy tenemos 16 participantes y hasta el momento van participando Irene, Elizabeth, Jacqueline Pizarro, Fan Girón, John Saldaña, César García, Carlos Rojas Puerta y la señorita Lisset Silva Chávez. Buenas noches. ¿Aló, buenas noches? Sí, ¿quién habla? Buenas noches, le habla Robinson Portocarrero. Adelante, don Robinson. Mire, referente al tema de tipos de políticas públicas, bueno, yo lo que puedo destacar aquí en el concepto, en la definición que nos dice que es el conjunto de normas del gobierno y también de la oposición, pero para el beneficio de la sociedad y de la población en común. Y estos 5 políticas públicas, tipos de políticas públicas que hemos analizado el día de hoy, pues están enfocadas justamente en eso, de que el poblador o el peruano viva de la mejor manera. Por ejemplo, las políticas promotoras, su principal función es promover, por ejemplo, la salud adecuada, y para eso tiene unidades ejecutoras, quienes se encargan de promover la salud. Por ejemplo, nos dan charlas del adecuado lavado de manos, la alimentación saludable, y también tenemos una política pública también que promueve la educación, que promueve la convivencia sana. Y también hay unidades ejecutoras quienes se encargan de regular ello, de que se dé la mejor educación. Hay leyes, en educación y en salud. Y referente a las políticas protectoras, también las políticas protectoras lo que busca es proteger al ciudadano y proteger el medio ambiente y todos los recursos naturales y culturales que tenemos. Pero en principal enfoque busca proteger al ciudadano o al ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, algunos casos que estaban hablando anteriormente, ¿no? En el caso de agresividad, por ejemplo, a los menores. En caso de agresión, hay unidades ejecutoras que se encargan, hay normas quienes protegen a los niños, al adolescente, y también hay normas que protegen a los recursos culturales. Por ejemplo, en el caso de Cuela, cuando hay el incendio, hay UITs, hay sanciones para proteger los recursos culturales cuando son dañados. En el caso también a las aves que están en peligro de extinción o toda la especie. Entonces, esas son normas que generalmente el Poder Legislativo, que es quien legisla y da las normas para que pueda haber una convivencia adecuada en nuestro país. En el aspecto de las normas reguladoras, como usted bien mencionaba, tenemos, por ejemplo, algo muy importante que se ha dado en este caso del COVID-19, es que se instó a través de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y también la Dirección Regional de Agricultura, también el Ministerio de Agricultura, ver el precio, ¿no? El precio en los productos, porque si bien es cierto, en las primeras semanas del COVID-19, uno se iba a la bodega, los precios se habían incrementado totalmente. Pero recuerdo que pude constatar que la policía y la Fuerza Armada estaba, por ejemplo, en las tiendas mayoristas viendo y reportando a la municipalidad el precio. Pero no necesariamente para exigirlos que los bajen el precio, sino para informar a la población de que los productos en tal mercado está, por ejemplo,
caro, en otros está barato, y nosotros como pobladores o como ciudadanos peruanos podamos acudir al lugar que está más económico. De esa manera se regula el mercado, ¿verdad? Y entre otros aspectos reguladoras también para regular, por ejemplo, la convivencia, lo que les decía, y reparadoras, yo podría enfocarlo un poco más, bueno, nos habla en casos de guerras, ¿no? Pero le podría enfocar más en casos de desastres naturales. Por ejemplo, cuando ocurre un terremoto, ¿verdad? Un terremoto, entonces, por ejemplo, en casos de Tacna, el sur del país, o en cualquier parte del Perú ocurriera un terremoto, entonces el Estado tiene defensa civil, tiene unidades ejecutoras quienes se encargan, y el gobierno, el poder legislativo también le asigna presupuesto para poder reparar en cuanto a daños que pudo sufrir esa población. Podría ser en daños, infraestructuras en sus casas, en cuanto a problemas también emocionales, y de esta manera va reparando para que se pueda mejorar en ese lugar en específico que ha sufrido el daño. Y específicamente en este tipo de política pública sancionadora, yo le podría decir que es en caso extremo, cuando el ciudadano ya no puede vivir en convivencia con las demás personas de una manera adecuada. Entonces el Estado, a través también del Ejecutivo, está en la obligación de separarlo de las demás personas. Entonces lo que hace es le brinda penas privativas de libertad, generalmente, ¿no? Porque esta persona no está adecuada para vivir en sociedad. Entonces lo sanciona con multas, con UITs, y eso, lo que más fuerte que podría hacer es, ¿no?, que les den cadena perpetua a una persona, porque no puede vivir ni cuidar nuestro medio ambiente bien, ni interrelacionarse con las demás personas. Entonces, es ahí la influencia de una adecuada gestión para hacer políticas públicas para que el ciudadano y la población pueda vivir y mejorar cada día su calidad de vida. Eso es lo que... Y algo muy importante son la normatividad y la ejecución de las normas. Creo que esa es la razón de las políticas públicas en un estado, ¿no? Puede ser el peruano, o tal vez Estados Unidos, Argentina, o cualquier estado que esté en nuestro planeta Tierra. Esa sería mi participación referente a los tipos de las políticas públicas. Gracias, Robinson. Tú mencionabas sobre indemnización por... Yo he puesto acá, para líneas generales, indemnizaciones por perjuicios, en esto los inclemencias del tiempo, fenómeno del niño, terremotos, etcétera, huaico. Le había puesto en ese rubro yo, reparación de víctimas era en el otro rubro, que ahorita podría ser los que está pasando con el COVID-19, reparación, política reparadora para los policías, para los médicos, para las enfermeras, etcétera. Me parece interesante todo lo que has dicho, y yo creo que tener que seguir haciendo el esfuerzo. Si alguien más quiere participar, le damos la oportunidad. Profesor, Dígame. ¿Quién? Yolita Torrejón le saluda. Sí, profesor. Dígame. Algo breve nomás, me gustan mucho todas las ideas de mis compañeros, las comparto. Solamente quería decir, políticas públicas y de todos los tipos hay muchas, pero la corrupción y la desigualdad se da en todas. Estamos hablando del caso de los penales, estamos acá hablando del caso de la señora Keiko y la señora Villarán. Me parece tan injusto de que habiendo robado al país, que prácticamente es traición a la patria, puedan tener el arresto domiciliario, y habiendo tantas mujeres a nivel de todo el país que están presas, siendo madres de niños menores de 3 años que viven con ellas, madres gestantes y personas con enfermedades terminales, etcétera. No digo que sean buenas y que deberían estar todas en la calle, pero al mismo tiempo, ¿cuántas personas están en la calle y no son buenas? Que merecen estar presas. Pero usted dijo algo al inicio, algunos tienen el virus y otros tienen la corona. Ahí está la diferencia. En cuanto a, hablaron del tema ambiental, las políticas pueden estar muy dadas, pero hay cosas que vienen del hogar. Tu presidente, tu alcalde te puede decir, no saques la basura,
antes de que pase el carro recolector porque vas a ser sancionado. Yo hasta el día de hoy no veo que realmente lo sancionen. Mis vecinos acá todos los días dejan su basura antes de que pase el carro en la puerta de mi casa. Yo creo que es un tema ya más de valores, de hogar, de cultura, de formación. En cuanto a la corrupción también, siempre me he preguntado si uno sale corrupto de su hogar o es que llegando a cierta entidad, a cierto puesto, es que te transformas. No me puedo explicar de cómo se generan políticas supuestamente a favor del ciudadano y sin embargo hay autoridades que se llenan más los bolsillos sin pensar en que hay un niño desnutrido que necesita alimentarse, hay un anciano que necesita un mejor hospital, hay muchas personas que necesitan tener acceso a internet o a otras tecnologías para tener mejor educación. De verdad, es un poco contradictorio que haya tantos tipos de políticas y al final creo que es algo utópico, desigual, que no va a beneficiar en su totalidad a toda la comunidad como se lo espera. Gracias, Yolita. Gracias, Yolita. Todos estos tipos de política, cuando el Estado va a implantar los tipos de política o los diferentes tipos de política, siempre vamos a decir, esto nos tiene que llevar al bien común. Y ese bien común, en términos técnicos, se llama desarrollo sostenible. Para que exista desarrollo sostenible hoy día, dice la ONU, en los objetivos del milenio, perdón, los objetivos de desarrollo sustentado, porque los objetivos del milenio son 2000 y el 2015 a la Agenda 2030 es los objetivos de desarrollo sostenible. Dice, para que haya desarrollo sostenible, tiene que haber crecimiento económico. Primero dice crecimiento económico. Inclusión social, que esta política tiene que beneficiar a los más pobres. A la sociedad. ¿Sí? Y luego tiene que haber sostenibilidad ambiental. Los tres puntos para que haya desarrollo sostenible. Crecimiento económico. La parte económica tiene que beneficiar también a los más pobres. Inclusión social. ¿Sí? Inclusión social. Los más pobres tienen que estar incluidos en estas políticas. Y luego sostenibilidad ambiental. Entonces son los tres puntos del desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Yo quisiera terminar esta clase agradeciéndole su atención. Voy a ver si puedo mover un poquitito mi cámara y para que ustedes vean que yo tras de mí, no sé si ustedes ven, tengo una Virgen de Fátima que está ahí y que la que me ilumina en estos tiempos y me da la fuerza. Si bien es cierto, es una imagen, no adoro esta imagen, simplemente lo respeto y lo venero. Y hoy día quiero pedir a la Virgen de Fátima que los ilumine y que nos ilumine a todos nosotros para ser cada día mejores personas y que este virus nos ayude a cambiar de vida, a cambiar para ser un poco más solidarios, un poco más tolerantes, pero ser mejores profesionales y tratar de contribuir al desarrollo del país. Les quiero agradecer su atención. Quiero verdaderamente que nos vamos a encontrar nuevamente el lunes. Entonces revisen esta clase va a estar grabada en mis modos. Todo lo que ustedes han dicho está grabado, queda evidencia, por lo tanto no vale retractarse. Estamos fritos, ya hemos visto y no vale retractarse. Esta clase ya queda grabada. No se borra lo dicho. Queda evidencia. Muchas gracias, Dios me lo bendiga y será hasta el lunes. Gracias, profesor. Igual. Gracias. Cuídense, compañeros, no se expongan, por favor, porque hay personas irresponsables, hay personas muy irresponsables, no se expongan, cuídense mucho. Sí, hay personas que sabiendo están saliendo de sus casas, por favor. Tú, Carlos, tú que estás que te pican los pies por salir de tu casa, cuidadito. Y veo que muchos están gozando con sus hijos, con su familia. Qué hermoso tener a los niños ahí, incluso que nos hagan apagar la computadora, pero es lindo. A los amantes, ¿verdad? El calor de los niños ahí. Por favor, Carlos, ¿Quién habló de las amantes? ¿Quién habló de las amantes? Carlos, ¿cuándo? No, Carlos, qué bárbaro. No puede con su genio, Carlitos. Uno a uno tiene que ser, no tiene que haber amantes. Sí,
tiene que esperar su turno. Gracias. Dios me lo bendiga. Hasta luego. Chao, Hasta chicos. luego, Profesor, le consulto. Dígame. Soy Irene, profesor. Con respecto al resumen de la lectura. Sábado. El primer resumen me lo dan el sábado. Resumen. ¿no? De la segunda lectura dice que hoy podemos subí, mandarle a su WhatsApp. Sí, de la segunda, no, hay que mandarlo al SMOD y también al SMODO y también a mi WhatsApp. La segunda lectura es hasta el domingo, un mapa conceptual, mapa semántico, un esquema mental, lo que ustedes quieran, pero de la lectura que han hecho, que se ha hecho. ¿Está bien? Por favor, alguien que lo pueda descargar de esa aplicación y nos pase la segunda lectura. Sí, yo no tengo acceso al SMOD. No puedo usar. Ahora ya, muchas gracias. Profesor, le consulto, miren, no todos tenemos acceso al SMOD. No sé si nos podría dar la facilidad de enviarnos también información al WhatsApp. Mírame, lo voy a bajar muy temprano mañana porque ahorita ya voy a tener otra clase en unos minutos. Sí. Le voy a bajar temprano y lo voy a mandar por el WhatsApp. De la segunda lectura nos faltaría. Ya, o si alguien puede hacer eso, le agradecería que lo bajen al PDF, al WhatsApp y lo manden al grupo. Ya. Carlitos. Don Carlitos, usted es la voz. El amigo de todos. Ya. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chicos.